unir, ¿ya? Y la idea es que hoy día avancemos en algo que la semana pasada dejamos un poco. Buenas noches, Jexi, qué gusto de que esté acá en clases. La semana pasada terminamos la clase viendo, ¿cierto?, el cómics, ¿ya? Vamos hoy día un poco a recordarlo, las principales características, y vamos a pasar al texto expositivo, ¿ya? Y bueno, y en estos 2 meses que quedan, casi justo, donde ustedes ya se tienen que preparar para sus exámenes, ¿sí? Entonces vamos a ir al cómics, ¿ya? Ahí tenemos nosotros un esquema que nos habla un poquitito de en qué consiste el cómics, lo que es la definición, ¿ya? De esta técnica, ¿ya? Nosotros vimos en clases anteriores, cuando hablábamos de los textos literarios, decíamos que el cómics pertenece y en algunas oportunidades lo tratan como un texto literario por cuanto se relata una historia, ¿ya? Pero tiene otras características que también otros dicen que en realidad es un texto no literario, ¿ya? Nosotros vamos a decir que por ser narración, relata una historia, por lo tanto pertenece a los textos literarios que nosotros ya vimos hace un tiempo, ¿ya? Pero lo vamos a tratar acá dentro de este espacio, ¿ya? Diciendo que todo cómics o historieta, ¿ya? Tiene una viñeta, que es el cuadro donde dentro están los dibujitos, qué sé yo, el cuadro que se representa a cada instante en la historieta, ¿ya? Bueno, y se lee como todo texto, de izquierda a derecha, ¿ah? Y de arriba hacia abajo. Luego está el dibujo. Los dibujos son los encargados, ¿cierto?, de representar la historia. A través de los dibujos nosotros sabemos lo que va pasando en la historia, lo que le va ocurriendo, por ejemplo, a los personajes, ¿ya? Los dibujos es fundamental que estén dentro de la viñeta, de ese cuadrado, ¿cierto? Luego está el bocadillo globo. Ya vamos a ver qué significa cada globo, cada bocadillo, ¿ya? Eh, el bocadillo globo es ese espacio donde se escribe lo que dice el personaje o lo que piensa el personaje. Y también es parte del cómic las onomatopeyas. Las onomatopeyas es reproducir ruidos de la naturaleza, ¿ya? Entonces este es un recurso que se usa para representar un sonido, ¿ya? Que aquí no es como el dibujo que debe estar dentro de la viñeta. La onomatopeya puede estar dentro o fuera del globo, ¿ya? Donde se escribe lo que piensa o dice el personaje, ¿ya? Entonces, ahí puse un ejemplo de onomatopeya, pero la semana pasada, bueno, y ahora también vamos a recordar un ejemplo que es típico de Condorito, ¿cierto? Que es el plop, ¿ya? Entonces, ahí tenemos la estructura de todo cómics, ¿ya? Entonces vamos a ver un poquitito acá un ejemplo. Vamos a decir que en la historieta o el cómics predomina un lenguaje, un mensaje narrativo, porque relata una historia, ¿ya? Dice ahí que integra elementos verbales o icónicos. Los iconos son los ¿cierto?, de imágenes. Utiliza códigos definidos, claro, un lenguaje definido, ¿ya? Como dice ahí, es medio orientado a la difusión masiva. Claro, se supone que los cómics, ¿ya?, es para un grupo masivo, ¿cierto?, de receptores, ¿ya? La finalidad es de entretener, de distraer, por eso es una finalidad distractiva, ya de entretención, ¿ya? Hoy en día, ¿cierto?, se utilizan los cómics también con un fin altamente, como se manifiesta ahí, educativo, pero hoy día, por ejemplo, están las mangas japonesas, ¿cierto? Toda esta, donde aparecen historias, ¿ya? Y están manifestadas a través de estas tiras, de estas historietas, ¿ya? Que son los cómics también, como se conocen. Bueno, en este ejemplo, nosotros tenemos ahí bueno, que Condorito está ahí hablando, entonces, se fijan, está la imagen y está el globo, ¿ya? Ese globo donde dice aló,
con la zapatería el dedo chico, eso, el texto siempre tiene que estar dentro del globo, ¿ya? Entonces, bueno, le dicen ahí número equivocado, etcétera, y ahí no apareció acá la onomatopeya del plop típico de Condorito, pero nosotros sí la vamos a ver en la siguiente imagen, ya en la siguiente diapositiva, que aparece toda la estructura de una historieta. Ahí está, perdón. Ahí está la estructura de toda historieta de lo que les señalé hace un momento. Entonces, tenemos los globos de diálogo, que ahí es todo lo que va conversando, ¿cierto? Estos dos personajes, ¿ya? Todo lo que dicen. Tenemos 3 viñetas, ¿ya? Hay 3 viñetas porque hay 3 cuadros en donde está la imagen dentro, donde está el globo dentro de diálogo, ¿ya? Ya decíamos, las viñetas son 3 y cuando aparecen estas onomatopeyas, que son los ruidos, sonidos que indican en este caso lo que hizo, lo que le pasó al personaje. Y ahí está el famoso plot que yo les mencionaba hace un momento. ¿Ya? Bien, esa es la estructura de toda historieta, formada por viñetas. Dentro de las viñetas están las imágenes, están los globos, que son lo que dicen o que piensan los personajes, y también las onomatopeyas, que son como estos ruidos que dicen o hacen los personajes, ¿ya? Eh, entonces hemos hablado bastante de los globos, ¿ya? Estos no son estos globos que se inflan, sino que son aquellos que nos sirven para dar a conocer lo que dicen o piensan los personajes, ¿ya? Y ahí tenemos unos ejemplos. Cuando el personaje habla en voz baja, se supone que el globo va a ser como intercalado, así como una línea, ¿cierto? No una línea continua. Cuando es un diálogo cualquiera, es un globo. Luego están como las nubes, que son los pensamientos. Y cuando es un grito, ya son estos terminados como en punta, ¿ya? Estos globos terminados en punta, ¿ya? Entonces, para tener una mayor claridad, aquí están la mayoría de los tipos de globo que se utilizan, ¿ya? En las historietas, en los cómics, ¿ya? Fíjense, ¿para qué se usa cada tipo de globo? Bueno, el normal es el diálogo, cuando el personaje está hablando, ¿ya? Luego tenemos el de pensamiento, cuando él está pensando algo, no necesariamente está hablando, sino que está pensando algo. Ya decíamos, el globo con puntas significa que está gritando el personaje, ¿ya? El globo con garabatos, ¿ya? Es un globo, pero adentro está toda esta simbología que indica garabatos. Cuando está diciendo o está pensando insultos. Si está pensando insultos, podría estar en el globito de pensamiento y dentro estos garabatos, ¿cierto? Que siempre son simbología, no está escrito el garabato, ¿ya? Luego está el plop, que aquí este es el globo con sonidos, ¿ya? Que son las onomatopeyas, por ejemplo, el plop, gloop, crash, toc toc, puff, sniff, etcétera, ¿ya? Cuando hay un globo con una ampolleta encendida, significa que el personaje ha tenido una idea, que puede ser brillante o no, ¿ya? También hay globos con signos de interrogación. Ahí es cuando el personaje hay algo que no entiende, está intrigado por algo, ¿ya? Eh, Bien, nosotros en un cómics vamos a encontrar estos distintos tipos de globos, ¿ya? Y esos son los que significan cada uno de estos y son los más utilizados, ¿sí? Ahora vamos a ver nosotros un ejercicio de, de una historieta que, en este caso, de Condorito Doctor, ¿ya? Vamos a verla y porque luego tiene preguntas. Ya vamos a ver 4 preguntas de esta historieta. Bueno, el título es Condorito Doctor. Ahí tenemos en esta primera, bueno, en esta historieta tenemos 6 viñetas, porque hay 6 cuadrados, ¿ya? Vamos a la primera viñeta, dice, listo, ese era todo el examen, doña Josefina. Segunda viñeta, dígame la verdad, doctor, ¿cómo está mi mujer? Tercera viñeta, su esposa está muy delicada. Cuarta viñeta, ¿es grave lo que tiene? Quinta viñeta, sí, pero no se preocupe, yo voy a hacer todo por ella. Y
sexta y última viñeta. Se lo agradezco mucho, doctor. Para empezar, le voy a pedir que me lave algunas camisas y me planche los pantalones. ¿Ya? Aquí faltó el plot final, ¿ya? Veamos. Los cómics se caracterizan ¿por qué? Por tener globos de texto, por utilizar viñetas, porque el autor expresa sus más profundos sentimientos o porque es un texto no literario. ¿Cuál sería la respuesta correcta? 1 y 2, 1, 2 y 3, 1, 2 y 4, y todas las alternativas son correctas. ¿Quién, eh, em, ¿quién podría dar la respuesta de esta La pregunta? D, ¿La? la D, ¿Todas las alternativas son correctas? ¿Dice usted? ¿Sí, Anaís? sí, sí. A ver, el autor expresa sus más profundos sentimientos. Eso es característico del género narrativo, ya, perdón, del género lírico, ¿ya? Aquí no necesariamente el autor expresa sus más profundos sentimientos, por lo tanto, no todas las alternativas son correctas. Y Es la A. en la A, el 1 y 2, muy bien tener globos de texto y utilizar viñetas, porque dijimos al comienzo que es un texto literario, ¿ya? ¿Por qué? Porque a pesar de usar imágenes, qué sé yo, narra una historia, por lo tanto es una narración, ¿ya? ¿Sí? Muy bien, la alternativa A. 2. Cuando Condorito dijo, no se preocupe, yo voy a hacer todo por ella, ¿a qué se estaba refiriendo? ¿A que hará las labores de la casa? ¿A que la cuidará lo más posible? ¿A que aplicará el mejor tratamiento para ella? ¿A que la hospitalizará? ¿Cuál será la respuesta correcta? La letra A, profesora. La C, ¿A que hará las labores de casa? Eso es lo que entendió el marido. la C. La C, a que aplicará el mejor tratamiento para ella. Muy bien. Esta es una pregunta de inferencia, ¿eh? Ustedes tienen que deducir, no quedarse tan solo ahí en el texto, ¿sí? ¿Se entiende por qué la A no puede ser? Profesora, sí, ahora lo entendí, perdón, me ya. desconcentré. Ya, muy bien, ya. Está muy bien que en clase se desconcentre y pregunte todo lo que quiera, pero el día del examen, muy concentradita, ¿cierto? Y volver al texto si es necesario, que lo hemos conversado tantas veces, ¿sí? Dice, la pregunta 3. Del texto se puede inferir, deducir, ¿cierto? Que lo que realmente le importaba al esposo era el valor de la consulta, la salud de su esposa, quién haría las labores domésticas o el tiempo que su esposa estaría enferma. Ahora la sé, profesora. Ahora la sé, pues era su gran preocupación en realidad, ¿ya? Los recuadros en los que se organiza la historia de este tipo de textos se llaman globos, viñetas, onomatopeyas o cubos. Aquí hay 6 recuadros. ¿Cómo se llama? Globos. Viñeta. Viñetas. Viñeta es el cuadrado, el recuadro, ¿ya? Viñetas, ¿ya? Muy bien. Recuerden, esa es parte fundamental, la viñeta, ¿ya? Donde está cada parte de la historia, ¿ya? Muy bien. Y ahora vamos a ver otro texto que es de Quique H. Detective, ¿ya? Ojalá que puedan distinguirlo. Traté de que se viera en grande, si no yo se los voy explicando, ¿ya? Bueno, tenemos primero ahí una imagen de Quique H., ¿cierto? Detective, que él está como en una, no sé, en un pasaje, qué sé yo. Y luego tenemos acá el primer diálogo que dice, qué bueno que llegaste, y aquí está todo lo que, y él le responde, aquí está todo lo que me pediste todo lo que me pediste que comprara, ¿ya? Entonces le dice, tengo 2 recados para ti. Te llamó por teléfono tu mamá pidiéndote que te fueras a Concón,
responde Quique, no, qué lata, ¿ya? Y ella le dice, y el otro, adivina, te llamó por teléfono la tal Charo, ¿ya? Ese es parte la primera viñeta es este joven que va con algo, cierto, encargado, después está la viñeta 3, 4 y 5, ¿ya? Y finalmente termina con esta viñeta que dice lo siguiente, esta viñeta de la primera parte, ¿cierto? Que dice, esperen si yo la estoy bajando acá para que ustedes puedan tener todo el texto. Dice él, como le dice, ay, la segunda que tenía dos recados, uno que le había llamado a la mamá y la otra una tal Charo. Entonces él gira la cabeza y dice, Charo. Ella responde, sí, dijo que te esperaba esta tarde en la estación de tren abandonada de Santa Familia. ¿Ya? Entonces esa es la primera parte de la historieta. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 viñetas. ¿Ya? Veamos la segunda parte. Segundo que está entrando alguien ahí. Y la segunda parte de esta historieta, ahí está. Esta segunda parte va a tener 8 viñetas, ¿ya? Primero, cuando Quique se dirige a la estación de tren, ¿cierto? Que era el segundo recado, se supone se va a encontrar con Charo, ¿ya? Entonces, tenemos acá, ahí aparece ella en la estación y lo saluda, le dice, hola, acá está. Hola, Quique, te hice venir hasta aquí para explicarte, ¿ya? Y ahí él se acerca, qué sé yo, y conversan lo siguiente. Le dice ella, si quieres saber la verdad de Cacho Ramírez, tienes que contarme por lo que, tienes que buscar, ay, perdón, tienes que contarme por qué lo andas buscando. Le responde él, la de la foto eres tú, ¿no es cierto? Hace tiempo que no veía esa fotografía. Sí, soy yo. Es el segundo, es el segundo B del Liceo Macario Cotapo, ¿ya? Una foto de un curso. Dice, la foto es de hace 3 años y 2 desde que dejé el liceo. No quise seguir estudiando, le responde ella. ¿Por qué? Le pregunta Quique. Y ella dice, antes respóndeme por qué buscas a Cacho. Otra viñeta, me contrataron para hacerlo. Soy detective privado. Este es mi primer caso. Y ella pone esa cara, cierto, así como de extrañeza. Fíjense las rayitas que le hacen arriba porque esta es una cara de extrañeza. Entonces, y después ella se ríe. Ja, ja, ja. ¿Ya? Ahí está esta pequeña historieta. ¿Ya? Entonces, yo les hago las siguientes preguntas, ¿ya? Que están formuladas acá. Aquí. Primera pregunta. Dice, un recado para Quique era de su madre, ¿ya? Que se fuera a Santa Familia, que se fuera a la estación de trenes, que se fuera a Concón o se fuera al liceo abandonado. ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? ¿Cuál es la respuesta correcta? La C. Bien, que se fuera a Concón. Muy bien. La expresión de Quique, que lata, es cuando se entera de qué, del recado de Charo, del llamado telefónico de su madre, del recado de Cacho Ramírez o del recado de su madre. D. Volvamos al texto. Ahí está, ¿cierto? ¿Cuál sería ahí la respuesta correcta? Cuando él expresa esto de qué lata, ¿cuándo es?
D. Te llamó tu mamá y él dice, ah, no, qué lata, ¿ya? Entonces, acá sería del llamado telefónico de del recado de su madre, ¿ya? Charo citó a Quique ¿para qué? Para explicarle la verdad sobre Cacho Ramírez, para explicarle la verdad sobre su madre, para explicarle la verdad de una fotografía o para explicarle la verdad sobre sus estudios. ¿Para qué citó Charo a Quique? Ahí estaría la respuesta. ¿Para qué lo citó Charo a la estación de trenes abandonada? A. Revisemos. ¿Para explicarle la verdad sobre Cacho Ramírez? ¿Para explicarle la verdad sobre su madre? Esa no es. ¿Para explicarle la verdad de una fotografía? ¿O para explicarle la verdad sobre sus estudios? ¿Es la A? ¿Todos estamos de acuerdo? Ella le está preguntando por qué está buscando a Cacho Ramírez. ¿Ya? No es que ella le vaya a contar la verdad sobre Cacho Ramírez. ¿Ya? Él le presenta la fotografía, entonces él se supone que le dice la foto eres tú, dice, si quieres saber la verdad de Cacho Ramírez, claro, tienes que contarme por qué lo estás buscando, ¿ya? Entonces, bueno, efectivamente, ahí me equivoqué, es esa, porque ella dice, si quieres saber la verdad, pero le tienes que explicar primero, que le tiene que decir primero por qué lo está buscando, ¿ya? Es como la condición que ella le pone, ¿ya? Charo no quiso seguir estudiando hace 3 años, 1 año, 2 años o nunca dejó de estudiar. Charo no quiso seguir estudiando. La respuesta acá podría estar. ¿Cuál sería? 2 años. Claro, 2 años, porque ella dice hace 2 años. ¿Mm? Bien, seguimos. Cuando Quique dice a Charo que es detective privado, Charo lo apoya, lo felicita, no le agrada, no le cree. Aquí ¿No le agrada? claro, aquí tendríamos que ir al gesto, ¿cierto? Fíjense, ¿ah? Ese gesto con esas rayitas que yo les decía, es como que no le agrada, ¿no? ¿Ya? Y después, en la última viñeta tenemos un globo, un bocadillo, una onomatopeya, un texto. ¿Un ¿Qué globo? tenemos? Ahí tenemos un globo, ¿cierto? Pero eso, ja, 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 claro que tenemos un globo, pero también es que el globo o bocadillo es lo mismo, tendríamos 2 alternativas ahí. Claro que es un globo, pero está imitando ahí algo, un sonido que es propio de la risa. ¿Cómo se llama ese recurso que se utiliza cuando se reproduce algún sonido particular? El, el boom, el puff, qué sé yo, el plop de Condorito. ¿Cómo se llamaba ese recurso? Cuando reproduce como un sonido. ¿Onomatopeyas? Onomatopeya, muy bien, muy bien. A las 2 personas que respondieron, porque Paulina también puso por ahí. Muy bien, esa es una onomatopeya, ¿sí? Bien. Entonces, ahí tendríamos, ¿cierto?, características de lo que es un cómics, ¿ya? Un cómics o historieta, ¿ya? Preguntas, dudas, consultas acerca de este texto, de esta narración.
¿Algo que no se haya entendido? Porque pasaríamos ahora al otro concepto que estábamos ahí viendo, que era el texto expositivo. ¿Preguntas, dudas, consultas acerca de los cómics? ¿Algo que no se haya entendido? ¿Ya? Recuerden que si les hablan de globo o bocadillo es lo mismo, ¿ya? Y si en un texto aparecen expresiones que son como de reproducir sonidos, como era el ja, ja, ja recién, que es de como de reproducir una risa, de reproducir la risa, eso es una onomatopeya, ¿ya? Bien, ¿preguntas no hay? Continuamos entonces y pasamos ahora a un texto expositivo, ¿ya? Ya su nombre de alguna manera lo está diciendo, expone algo, da a conocer algo, ¿ya? Nosotros la semana pasada, antepasada, en estas cápsulas, ¿cierto? Hablábamos del texto informativo. Y el texto informativo, el que lo representa mayoritariamente es una noticia, ¿ya? Y sabemos que la noticia habla de un tema de interés contingente, o sea, como que es de un hecho como que está ocurriendo, que ha ocurrido, ¿cierto? Muy cercano en el tiempo. Pero hoy día vamos a hablar del texto expositivo. Se tiende a confundir el texto expositivo e informativo y muchas veces se habla como sinónimos, ¿ya? A ver, pero nosotros vamos a ver la pequeña distinción que hay entre ambos. Un texto expositivo es informativo, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque todo texto informativo informa de algo, ¿ya? Porque contiene mucha información, ¿ya? Sobre un tema determinado, sobre un tema específico, ¿ya? Y en todo texto expositivo va a primar, al igual que en el texto informativo, la función referencial del lenguaje, es decir, cuando se entrega información acerca de un texto, cuando se entrega conocimiento a través de un texto, ¿ya? Entonces, abajito tenemos ejemplos para que se entienda la diferencia entre un texto expositivo e informativo. El texto expositivo, ¿ya? El propósito es informar al receptor, al lector, acerca de un tema determinado, ¿ya? Y lo puede hacer con lujo de detalle, mediante explicaciones, descripciones, ejemplos, etcétera, 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 ¿ya? Pero el texto expositivo entrega información, pero no de contingencia inmediata, ¿ya? No de algo que está sucediendo. En cambio, el texto informativo también entrega información, ¿ya? Informa acerca de algún hecho, ¿ya? Pero la información que entrega es la situación o circunstancia, como dice ahí, es de la contingencia, ¿ah? Es decir, de lo que está ocurriendo ahora, ¿ya? Y fíjense en los ejemplos que puede clarificar un poco más. El texto expositivo, el ejemplo sería: un terremoto es producto del movimiento de las placas terrestres, etcétera, etcétera, etcétera. Está hablando de los terremotos en general y después se puede dedicar a desarrollar el tema, ¿cierto? Cómo se producen, etcétera, etcétera, etcétera. En cambio, el texto informativo, y aquí la diferencia, fíjense en el ejemplo: ha ocurrido hace 2 minutos un terremoto en Iquique. ¿Ya? Esa es la diferencia. Ambos informan, pero uno tiene que ver con la contingencia, con lo que está ocurriendo. El texto expositivo informa, pero de un hecho que no tiene contingencia inmediata. ¿Mm? Esa es la única diferencia, ¿ya? Pero ambos informan, ambos utilizan la función referencial del lenguaje porque entregan información, ¿ya? ¿Se entiende? ¿Se entiende la diferencia? Paulina dijo que sí. Paulina, ¿puede explicar la diferencia? ¿Puede ser?
¿Cuál sería la principal diferencia? Porque ya sabemos la semejanza, ambos informan. O alguien que se anime a explicar la diferencia entre un texto expositivo y un texto... Ya, no se preocupe, Paulina. Alguien que pueda explicar la diferencia entre, que es mínima, pero fundamental, entre un texto expositivo y texto informativo. ¿Quién se anima? Yo, profe. Ya, Anaís, la escuchamos. Por ejemplo, es cuando están dando la noticia y dicen, no sé, por algo de último minuto y dejan la transmisión por Ya, algo que está pasando en el momento. correcto. Eso Y sería el otro, el informativo. perfecto. ¿Y el Y expositivo? el expositivo es como algo, como tipo documental, algo así como, Como un reportaje. claro, como un reportaje. Perfecto, muchas gracias. Muy buen ejemplo, Anaís. Muy bien, gracias. ¿Ya? Esa es la diferencia entre ambos tipos de texto. Hay muchos y es probable que les aparezca a ustedes como sinónimo, pero ustedes deben saber ya la diferencia. ¿Ya? Bien, ¿cómo clasificamos el texto expositivo? Hay de dos tipos, el divulgativo y el especializado. Esto significa lo siguiente. Los dos tipos de texto expositivo. El divulgativo son textos que informan sobre un tema específico, un tema de interés, pero a un receptor masivo. Que este receptor o este lector, si es un receptor, no sé, pues si somos televidentes, ya, y estamos viendo un reportaje, por ejemplo, o estamos viendo, ¿cierto? No sé, un documental, pero de interés masivo que no requiere de que el receptor, los televidentes, los lectores tengan conocimientos previos del tema. En cambio, el especializado es aquel que también aborda distintas temáticas, pero el receptor, el televidente, el lector, tiene que tener un conocimiento previo, ¿ya? Porque las temáticas son más complejas, son demasiado específicas, ¿sí? Esa es la clasificación de todo texto expositivo, ¿ya? Entonces, está claro, divulgativo, el receptor no requiere conocimientos previos. Me pueden hablar de un tema y yo puede que nada sepa y algo voy a aprender, ¿ya? En cambio, el especializado, tengo que tener conocimientos previos como receptor para poder entender todo lo que se está hablando de un texto expositivo, que sería especializado. Por ejemplo, si ahora nosotros nos pusiéramos a leer, salvo que alguno de ustedes sea especialista, no sé, un reportaje de la NASA acerca de los agujeros negros, estoy inventando, ¿ya? Eh, pero si ninguno de nosotros posee los conocimientos previos, seguramente no va a entender el lenguaje, no va a entender, ¿cierto?, todos los códigos que ahí aparecen, ¿ya? Bien, el texto expositivo, al igual que el informativo, utiliza la función referencial del lenguaje representativa, es decir, aquella que informa, ¿ya? Sobre distintos temas, etcétera, y para un público determinado, ¿ya? Después, es importante, ¿cierto?, que al entregar la información se den ejemplos, se explique, ¿ya? Se manifiesten o se den con detalle cuáles son los puntos claves, cuáles son, ¿cierto?, no sé, pues, los principales ejemplos, etcétera, ¿ya? Y como dice ahí, es fundamental que los lectores, los receptores, los televidentes entiendan el porqué de tal tema, ya como el origen, y cómo se desarrolla o cómo se caracteriza ese tema, ¿ya? Ahora, en el texto expositivo, quien da a conocer este texto, si es escrito, no utiliza la primera persona, no habla desde el yo, sino que utiliza la primera persona del plural. ¿Por qué? Porque busca darle como mayor peso, como mayor seriedad, y además que se utiliza el registro formal del habla, ¿ya? Para que aparezca creíble, ¿cierto? Luego vamos a hablar de, acá,
vamos a hablar de la situación de enunciación del discurso expositivo. Vamos a explicarlo de la siguiente manera, ¿ya? ¿Cuál es la relación que se establece en un texto expositivo, en un discurso expositivo entre el emisor, quien escribe, quien emite el texto expositivo y quien lo recibe? Que siempre el emisor tiene mayor conocimiento que el receptor acerca del tema que está presentando. El emisor puede adaptar su texto, su discurso expositivo, de acuerdo a la edad de los lectores, de acuerdo a los intereses de los lectores y también a los conocimientos previos que tengan los receptores, los lectores, ¿ya? La finalidad o propósito de todo texto expositivo o discurso es informar al lector sobre un tema determinado, ¿ya? Y lograr o que tiene como objetivo que el receptor comprenda el tema, ¿ya? ¿Cuál es el tema, cuál es el objeto que trata un discurso expositivo, un texto expositivo? Variedad de temas, ¿ya? Y como dice, hay de diversos niveles de complejidad, porque el texto puede ser divulgativo para cualquier receptor que no requiere conocimientos previos del tema, o especializado cuando el receptor tiene que tener un conocimiento previo acerca de los temas que se van a tratar, ¿ya? Y por eso aparece esta complejidad y carácter del tema, que puede ser serio, efectivo, que van a influir en la enunciación, en cómo él lo presente, en cómo lo redacte. ¿Y cuál es el efecto que se produce en el receptor? Que siempre el receptor va a aprender un poco. Se incrementa el nivel de conocimiento de un tema determinado, ¿ya? Siempre se va a incrementar, ¿ya? Bien. Ahora vamos a ver cómo se puede organizar un texto expositivo, ¿ya? ¿Cómo se organiza? ¿Ya? Vamos a explicar este esquema. Primero tenemos una macroestructura y una microestructura. La macroestructura tiene que ver cómo se presenta de manera general el texto expositivo. Y el texto expositivo se presenta como cualquier texto, ¿ya? Con una introducción, con un desarrollo y una conclusión. Recuerden que en la introducción siempre se presenta el tema en general y ya en el desarrollo se empieza a dar ejemplos, explicaciones, no sé, el origen, etcétera, ¿ya? Y en la conclusión se llega, ¿cierto?, a una idea central, se repite a lo mejor una idea dentro del desarrollo para llegar al término del texto expositivo en este caso. Ahí al ladito tenemos dos conceptos, que es el orden deductivo y el orden inductivo. ¿Qué quiere decir esto? Todo texto, no tan solo el texto expositivo, se puede presentar de dos maneras. Yo puedo presentar el texto desde lo más general, por ejemplo, dando una definición, ¿ya? Del texto, y luego voy desarrollándolo y termino con un ejemplo, tal vez, ¿ya? Ese es el orden deductivo y todo texto va a seguir uno de estos dos órdenes, ¿ya? En cambio, el otro orden inductivo es desde lo particular a lo general. Me explico. Si yo parto por un ejemplo de algo, ¿ya? Y termino con una definición de algo, voy al revés, ¿ya? Sería el orden inductivo. Explico. Vamos a hablar, hablábamos recién del terremoto, ¿cierto? Vamos a decir que los terremotos se producen porque chocan las placas, ¿cierto?, tectónicas de la Tierra y etcétera, etcétera, etcétera. Y sigo desarrollando el tema y voy a decir, uno de los grandes terremotos, bueno, el terremoto a nivel mundial se produjo en el año 60, acá en Chile. Doy un ejemplo. Ahí partí por el orden deductivo, porque partí un poco hablando de los terremotos, por qué se producen, y al final termino con un ejemplo del terremoto más grande en la historia, ¿ya? Como es el de Valdivia. En cambio, yo puedo decir, en el año 1960 se presenta o se produjo el terremoto más grande en la historia, ¿cierto?,
de la humanidad con un 9.5 me parece que fue, etcétera, etcétera, etcétera. Y después sigo desarrollando el tema y finalizo ya diciendo, y los terremotos se producen por, no sé, pues por el choque de placas tectónicas, etcétera. ¿Se dan cuenta cómo se presenta la narración? El discurso, en este caso un texto expositivo, yo lo puedo ordenar de lo general a lo particular y de lo particular a lo general. Cuando voy de lo general a lo particular es el orden deductivo. Cuando voy de lo particular a lo general, orden inductivo. ¿Ya? Al ladito tenemos la microestructura, es decir, cómo se ordenan los párrafos. ¿Ya? Y los párrafos se van a ordenar de acuerdo al siguiente modelo de organización. Un párrafo puede ser debido a la causa y a la consecuencia, o sea, algo ocurre y eso tiene un efecto. Se presenta un problema y al final se da una solución, ¿ya? Aparece una secuencia temporal, es decir, el párrafo se presenta en forma cronológica, ordenadito, ¿ya? El párrafo se presenta o se da a conocer enumeraciones descriptivas de distintas cosas, ¿ya? O el párrafo está presentado como comparando dos elementos o más o contrastando dos elementos o más. Esa es la microestructura, cómo se presenta un párrafo, ¿ya? Vamos a hacer ejemplos, así que no se preocupen para que ustedes puedan entenderlo, ¿ya? Porque esto tiene que ver con el texto expositivo, cómo se presenta en lo general como macroestructura y cómo se presenta en lo más chico, ¿cierto? En la microestructura, es decir, cómo los párrafos se pueden construir, ¿ya? Cómo se pueden enunciar, ¿ya? Vamos a ir a la macroestructura, ¿ya? Es decir, cuando decíamos la macroestructura, cómo se presenta todo texto, porque no es propio, insisto, de los textos expositivos que tengo una introducción, un desarrollo y una conclusión, ¿ya? Sabemos que en la introducción se presenta el tema, ¿ya? Se da a conocer el tema del cual va a tratar el texto, ¿ya? En todo texto expositivo, para que sea llamativo, que uno tenga ganas de leerlo, debe ser ameno, sugerente, ¿cierto? Para que nosotros los lectores queramos leer este texto. Luego en el desarrollo, aquí ya comienza a ordenarse, a desarrollar todo el tema en sí, ¿ya? Entonces se empieza a analizar, se habla de los orígenes, etcétera, 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 ¿ya? Y en la conclusión, como dice ahí, puede ser una pequeña síntesis, una breve síntesis de todo lo que se dijo en el desarrollo, de todo lo que se expuso, ¿ya? Y se supone que uno se queda con algunas ideas, ¿ya? Que es lo más importante, lo más relevante de lo que se habló, ¿ya? Se saca una conclusión, ¿ya? Bien, también en la conclusión, como dice ahí, es posible incluir sugerencias o proyecciones acerca de ese tema, ¿ya? Y aparece abajito, ¿cierto? Lo que recién veíamos como ejemplo, la forma de presentar un texto puede ser mediante el orden deductivo o mediante el orden inductivo. Dice ahí, en el deductivo, ya decíamos, de lo general a lo particular, el tema se explicita, se da a conocer al inicio del texto y tiene carácter como idea general o definición, ¿ya? Y luego se desarrolla toda la información particular y se va explicando, se va demostrando, ¿ya? Entonces se termina a lo mejor con un ejemplo. En cambio, el orden inductivo va de lo particular a lo general, al revés que el deductivo, ¿ya? Fíjense, se inicia con la presentación de los datos, informaciones particulares, ejemplos, para terminar con la definición, con la idea general del tema, ¿ya? Entonces, bueno, para intentar entenderlo mejor, vamos a ver un ejemplo de texto expositivo. Es un texto muy breve, ¿ya? Usualmente los textos expositivos son un poquitito más extensos de lo que yo les estoy presentando, ¿ya? Pero como ejemplo esto es muy válido. Bueno, y a ustedes de presentarle un texto expositivo, ¿ya? También va a ser
como de esta extensión, ¿ya? Entonces, la idea es que leamos el texto, yo les voy a hacer algunas preguntas y ustedes puedan identificar si el orden en el cual está presentado es el orden inductivo o deductivo, ¿ya? Y si se fijan, como estamos trabajando con con la macroestructura, tenemos que el primer párrafo es la introducción, el segundo párrafo el desarrollo y el tercero la conclusión. Generalmente el desarrollo tiene 2 o más párrafos, ¿ya? Generalmente, ¿sí? Entonces dice lo siguiente: los bólidos o masas de materia cósmica son pequeños fragmentos, pueden llegar a pesar 1 nanogramo o milésima de miligramo, derivados de cometas o asteroides, y es habitual observarlos a simple vista durante la noche en zonas alejadas de la iluminación urbana. El objeto de ayer, sin embargo, fue observado por miles de testigos a plena luz del día. Esto es un fenómeno muy inusual. Los bólidos o masas de materia cósmica que se vuelven incandescentes al penetrar en la atmósfera son bastante comunes, pero la inmensa mayoría de ellos estalla en las capas altas de la atmósfera y se desintegra mucho antes de caer a la Tierra. Estrictamente, solo debería llamarse meteorito al rarísimo fragmento que sobrevive a la desintegración y llega a caer al suelo. Por el momento se desconoce si este es el caso de alguno de los fragmentos del bólido de ayer. El meteorito más brillante documentado históricamente cayó el 30 de junio de 1908 en Siberia Central y tenía tanto brillo como el mismísimo Sol. Su efecto fue equivalente a una explosión nuclear de 10 megatones y causó la destrucción de un área forestal de 2.000 kilómetros cuadrados. La geología ha demostrado que en el pasado se dieron impactos mucho mayores, como el que causó la extinción de los dinosaurios hace 65 millones de años. Los impactos catastróficos de este tipo solo ocurren en promedio una vez cada 100 millones de años. Veamos. Yo explicaba el orden deductivo e inductivo. Sin dar mayores explicaciones, solo haber leído el ejemplo de este texto expositivo. ¿Qué orden utiliza ahí? ¿Parte de lo general y termina en lo particular o al revés? ¿Parte por un ejemplo y termina con una definición? ¿Qué me dicen? ¿Cuál es el orden que utilizaría ahí? ¿El orden deductivo o el orden inductivo? ¿Quién se anima? Anímense. Fíjense, dice, los bólidos o masas de materia cósmica son pequeños fragmentos, lo está definiendo. Por lo tanto, está partiendo de lo más general. Y fíjense en la conclusión, en ese último párrafo. Dice, empieza a dar ejemplos. El meteorito más brillante documentado históricamente cayó el 30 de junio en Siberia Central, etc. ¿Ya? Entonces, si está dando un ejemplo al final y al principio una definición, partió de lo general a lo particular, ¿qué tipo de orden está utilizando? ¿Deductivo o inductivo? Muy bien, Paulina, deductivo, ¿ya? Ese es el orden que utilizó. Podría haber sido al revés. Fíjense, si hubiese partido, el meteorito más brillante documentado históricamente cayó el 30 de junio de 1908 en Siberia Central y tenía tanto brillo como el mismísimo Sol. Su efecto fue equivalente, etcétera, etcétera. Y después sigo con el desarrollo. Los bolios o masas de materia cósmica que se vuelven incandescentes al penetrar en la atmósfera son bastante comunes, etc. Y luego voy cambiando el orden y digo al final, los bolios o masas son materias
perdón, los bólidos o masas de materia cósmica son pequeños fragmentos. Yo invertí el orden, ahí estaríamos hablando del método o del orden inductivo, ¿ya? Cuando parto de lo general por definiciones y llego a algún ejemplo, ya estoy hablando del método deductivo, del orden deductivo. Y por el contrario, del orden inductivo, ¿ya? Muy bien, Paulina. Veamos, ahí tenemos unas formas básicas del discurso o del texto expositivo, ¿ya? Y vamos a ver que se puede presentar dando rasgos de personas, de objetos o de seres o figuras personificadas a través de una definición, de una descripción o una caracterización, ¿ya? Puede ser a través de una narración, es decir, secuencia o hechos o situaciones, acontecimientos, o a través de un comentario, el discurso ¿cómo se llama? El discurso del comentario. Es decir, cuando se da alguna opinión, cuando se da alguna explicación, se argumenta a través de un particular punto de vista, ¿ya? Entonces, vamos a decir que las formas básicas del discurso expositivo es una definición, es una descripción, una caracterización, una narración o un discurso del comentario, ¿ya? Esas son las formas básicas de cómo se puede presentar, ¿cierto?, un texto expositivo, ¿ya? Entonces, ahora vamos a ver esta siguiente diapositiva donde define cada una de estas formas de microestructura del texto expositivo, de estas 5 formas básicas, ¿ya? Vamos a ir explicándolas para luego ya inmediatamente hacer ejercicios para que ustedes las reconozcan. Cuando un texto expositivo está presentado como una definición, cuando dice que en el texto es necesario conocer la definición, en qué consisten tales conceptos, antes de explicar el tema, ¿ya? Responde a la pregunta ¿qué es? Claro, cuando uno dice ¿qué es? Tiene que definir algo, ¿ya? Como decíamos recién, ¿cierto? Acá que es sobre los meteoritos, ¿ya? Entonces, solemos encontrarla, por supuesto, las definiciones en los diccionarios, ¿ya? Y en la introducción de distintos textos no literarios, ¿ya? Entonces, cuando un fragmento está definiendo tal concepto, vamos a decir que eso es, la estructura básica que utiliza es la de la definición. Pero también la puede describir, es decir, cuando en un texto se dan a conocer las características de espacios, objetos, fenómenos, ¿ya? Acá, a diferencia de la definición, ¿ya? No dice lo que es en general, sino que da ciertos rasgos específicos y responde a la pregunta ¿cómo es algo? ¿Ya? La descripción puede ser objetiva o subjetiva. Claro, porque si yo tengo, no sé, pues si yo lo quiero decir desde una manera muy objetiva, ¿ya? Pero también puedo darle otras características a un objeto. ¿Mm? En cambio, en la definición no, la definición es lo que es una cosa. La caracterización, ¿ya? Aquí es un poquito más completa, porque no solo se describe, sino que yo voy a decir los rasgos más importantes, no tan solo de manera física, sino que también psicológica, y puedo juntarlos. Es decir, cuando yo caracterizo a una persona, puedo decir cómo es físicamente, es decir, cómo es de manera externa, física, ¿ya? Y voy a decir que esa es una prosopopeya. En cambio, puedo definirla como es en su interior, es decir, hablando de todos sus rasgos, sus características psicológicas, cómo actúa, etcétera, cómo se desenvuelve, qué sentimientos tiene, etcétera, y voy a decir que esa es una etopeya. Y si yo junto ambos y describo a una persona tanto física como psicológicamente, voy a decir que estoy en presencia de un retrato, que eso es una caracterización. El texto expositivo también se puede presentar a través de una narración,
es decir, cuando va relatando un hecho, ¿ya? Y por supuesto que responde a la pregunta, ¿qué sucedió? ¿Qué pasó? ¿Ya? Entonces acá se supone que se van narrando hechos, acontecimientos, va diciendo todo lo que ha sucedido. Y cuando se va narrando puede incluir una definición, puede incluir una descripción y puede escribir una caracterización, ¿ya? Y por último, un comentario, el discurso del comentario. Acá tiene que ver con una opinión, ¿ya? Por eso dice que es una forma argumentativa. Cuando yo argumento algo, estoy dando a conocer un particular punto de vista, ¿ya? Y por lo tanto, voy a decir cómo es algo, ¿ya? Como yo lo veo, como yo lo percibo, ¿ya? Entonces, el discurso del comentario, el comentario va a responder a preguntas como ¿qué opina? ¿Qué explica? Etcétera, etcétera. ¿Ya? Bien, aquí teníamos como la definición de las formas básicas del texto expositivo. Pero ahora vamos a hacer ejercicios, porque me interesa que, más que las definiciones, como siempre, ustedes comprendan el texto y puedan, ¿cierto?, responder preguntas. De hecho, ustedes, todas las preguntas que les van a hacer son exclusivamente de comprensión de texto, y dentro de la comprensión de texto, ¿cierto?, que conozcan y que dominen ciertos conceptos, ¿ya? Por ejemplo, hoy día la idea es que dominen el texto expositivo. Entonces, tenemos ahí, fíjense, se llamaba Ruy Rodrigo Díaz de Vivar. La última parte de su apellido recuerda un pueblecito en que nació al norte de Burgos, en fecha aún no del todo preciso, entre 1030 y 1043, hijo de Diego Laínez, que era notable soldado del rey Fernando y descendiente de una familia prestigiosa en la tradición castellana. Era noble, aunque infanzón, esto es, de segundo rango. Fueron sus obras las que lo llevaron a alturas de grandeza virtualmente inalcanzables. Los que quisieron herirle recordando aquella condición estuvieron muy lejos de emularlo en esta grandeza. Ahí se está hablando de un personaje, se está definiendo, se está describiendo, caracterizando, narrando o se está comentando del personaje. ¿Qué creen ustedes? Dice, se llamaba Ruy Rodrigo Díaz de Vivar. La última parte de su apellido, Díaz de Vivar, recuerda el pueblecito en que nació, al norte de Burgos, en fecha no precisa. Es hijo de Diego que fuera notable, soldado rey Fernández, descendiente de una familia prestigiosa, de tradición castellana, era noble, aunque infanzón, etcétera, etcétera. ¿Se está definiendo al personaje? No, cierto, no está definiendo algo. ¿Se está describiendo al personaje? Sí, se está describiendo al personaje, se dice cómo es, porque aquí no se está caracterizando físicamente ni psicológicamente, no está narrando una historia y no está opinando del personaje, por lo tanto sería descripción. ¿Sí? ¿Sí? Veamos el segundo, porque los dos primeros lo modelamos, lo hacemos entre todos y después a ustedes les toca responder. Segundo ejemplo. Recuerden que estamos viendo, ¿cierto?, las opciones de texto expositivo, la microestructura, es decir, cómo se pueden presentar como una definición, como una descripción, como una caracterización, como una narración o como un comentario, ¿ya? Eso estamos haciendo. Entonces, perdón. La número 2. Y como sabemos que la forma es la que condiciona y define el fondo, el análisis puede discriminar ahora en lo más esencial y profundamente humano de los intereses creados. La oposición eterna e irreductible que existe en todo hombre entre sus instintos ruines, su sentido práctico, utilitario de la vida y sus altos pensamientos, sus ideales separados aquí respectivamente en Crispín y Leandro,
como ya estuvieron separados en otra pareja inmortal de la literatura española que todo estudioso debe conocer, Don Quijote y Sancho Panza, el ideal y la realidad, en la famosa novela de Cervantes, dualismo humano que Kirpin, el gran sabio por experiencia, expone con palabras muy propias y expresivas de su condición. Aquí el texto podría ser un poco complejo, ¿ya? ¿Pero qué se está haciendo? ¿Se está definiendo algo? No, No. ¿Se está describiendo algo? Tampoco. nada. ¿Podría ser una narración? Podría ser una narración, pero fíjense, es un comentario porque está opinando acerca de algo, ¿ya? No está contando una historia. Fíjense cómo dice, y cómo sabemos que la forma es la que condiciona y define el fondo, el análisis puede discriminar ahora lo más esencial y profundamente. Ya se nota que es una opinión. Si fuera una narración, diría, no sé, pues, los personajes que hablan del ideal y la realidad, como Don Quijote y Sancho Panza, que narran una historia de, etcétera. Aquí está comentando, está opinando acerca de algunas novelas, ¿sí? Y Es aquí, confuso. claro, no, es que no es fácil este ejemplo, no es fácil, no es fácil, ¿ya? Utiliza palabras, ¿cierto? Eh, que uno tal vez no utiliza todos los días. Pero esto es un ejemplo claro de comentario, porque es una opinión acerca de unos personajes literarios. ¿Ya? Bien. Entonces ahora ustedes van a leer la 3 y la 4 y les voy a pedir en unos 3 minutos, máximo 4, me den las respuestas de estas dos preguntas. ¿Sí? Por si alguien no pudiera leer bien, solo las voy a leer, pero no las voy a explicar. Ya ustedes dan la respuesta. 3. Si bien nos llegó, perdón, si bien nos llegó a conformar un grupo orgánico reunido alrededor de un manifiesto o programa, la producción de la generación del 45 presenta rasgos que demuestran una nueva sensibilidad poética y una marcada preferencia por las formas tradicionales del verso y la temática mítica y paisajista, a partir de los conceptos de equilibrio y armonía. Y la 4. 1.200 kilómetros al norte de Santiago, la capital de Chile, el Observatorio Europeo Austral ESO en inglés cosecha descubrimientos astronómicos con su conjunto de telescopios del Observatorio Very Large Telescope del Cerro Paranal, también llamado Observatorio Paranal. Aquí, en una desolada montaña de 2.600 metros de altura de la cordillera de la Costa, en la región de Antofagasta, se ha construido el mayor y más moderno observatorio del mundo. Eso dice. Entonces, ustedes relean la pregunta y vean cómo está presentado el texto expositivo por definición, es una descripción, es una caracterización, es una narración o es un comentario. ¿Estamos en condiciones ya de responder?
Profesora, Dígame, yo creo, ¿quiere que le dé mi respuesta o no? por supuesto, por Ya, supuesto. yo creo que la 3 es una narración Ya. y ¿Por creo que qué? Ya, ¿y la 4? la 4 una descripción. Ya. Ya, a lo mejor estoy perdida, pero No, no está tan perdida. ya, Pero fíjese la 3. ¿Por qué dice usted que es una narración? porque hay alguien comentando Ya. de algo Es sí, de la generación del del 45. 45. Sí, sí. Que es una generación literaria, ¿ya? Por eso me dio la impresión de que alguien estaba hablando o narrando algo relacionado con la generación del 45. Como la historia de la generación del 45 está narrando la historia. Fíjense, si bien no llegó a conformar un grupo orgánico reunido alrededor de un manifiesto programa, la producción de la generación del 45 presenta rasgos que demuestran una nueva sensibilidad poética y una marcada preferencia por las formas tradicionales del verso y la temática mística y pasajista a partir de los conceptos de equilibrio y armonía. ¿No está dando una opinión acaso de la generación del 45? Podría ser una opinión. Es que es una opinión, por lo tanto es un discurso del comentario, Claro. ¿ya? Sería una narración si contara una historia de la generación del 45, ¿ya? Y ahí no se está contando una historia, se está opinando acerca de la generación del 45, que fue un grupo, pero en realidad no tuvo como mucha fuerza, ¿ya? ¿Sí? Y la segunda, usted dijo que era una, Descripción, ¿por qué? porque está hablando del observatorio Del y Paraná. sí, y da todas las características, dónde está ubicado, todo eso. No sé. Perfecto. Muy bien. Ahí sí, Muy bien, la descripción, así es. eso es una descripción. Fíjense, y cómo, porque muchas veces podrían ustedes decir, pero si una descripción es lo mismo que una caracterización, no, porque se describen hechos, lugares, situaciones, ¿ya? Y las personas se caracterizan, ¿ya? Porque las personas yo puedo caracterizarlas físicamente y es una prosografía, la puedo describir psicológicamente y es una etopeya, y puedo decir aspectos físicos y psicológicos y hago un retrato. La descripción se describe las cosas, las situaciones, los objetos. Las personas no se describen, las personas se caracterizan. ¿Se entiende? Muy bien la respuesta. ¿Ya? Esto no es tan simple, pero ustedes tienen que aprenderlo, ¿sí? Veamos estos otros dos ejemplos. Estos son un poquito más fáciles. Fíjense, frisaba la edad de nuestro hidalgo, esto es del Quijote, de nuestro hidalgo con los 50 años. Era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro. ¿Qué es? Y la otra, transcurrió 2 años desde la publicación de La Casa de los Espíritus, que es un libro de Isabel Allende. Bueno, Isabel Allende volvió a los anaqueles de las librerías, en los estantes de la librería, con otra espléndida novela que mezclaba de nuevo la enrarecida situación política de su patria con otros materiales literarios procedentes de la poderosa imaginación de la autora, concretados aquí en una historia de amor. Se trata de la obra titulada De amor y de sombra, recibida también con grandes elogios por parte de la crítica y los lectores y considerada como el hito que venía a señalar que el éxito internacional de La Casa de los Espíritus no había sido fruto de la casualidad. Piénsenlas bien.
Bien, ¿quién se anima? ¿Quién se anima? Creo que soy la más porfiada. Sí, parece que Miriam es la única aquí que se anima. Ya, Ya, mire, en las 5, porque en las 6 no. sí, No. En ya, las 5 creo que es una caracterización, porque muy bien. usted. Ah, ya, ya. Porque ¿quiénes se caracterizan? Las personas Personas. y los objetos se describen. Muy bien. O Y en los las, paisajes, los lugares, no sé. claro, y en las 6, nada. ¿Por qué nada? Mire, ¿es capaz de leerla usted? En voz alta, Sí, transcurrido 2 años desde la publicación de La Casa de los Espíritus, Isabel Allende volvió a los anaqueles de las librerías con otra espléndida novela que mezclaba de nuevo la enrarecida ya, situación política de su hasta ahí, patria. hasta ahí. Dice con otra espléndida novela. ¿Qué Mm, significa cual decir una espléndida novela? ¿Qué está haciendo? ya. ¿Acaso no está opinando, está emitiendo un juicio sobre algo, verdad? Sí, Ya. Aquí está opinando de la obra de Isabel Allende en Isabel general. Allende, sí. Si está opinando, diciendo cómo es la obra de Isabel Allende, es una definición, es una, Paulina, muy bien, Paulina, pero vamos a terminar aquí con Miriam. ¿Está describiendo la obra de Isabel Allende? ¿Está caracterizando la obra de Isabel Allende? ¿Está narrando la, no sé, la historia, la novela de Isabel Allende? ¿O está comentando la obra de Isabel Allende? Comentando. Entonces, ¿qué es? Discurso del comentario, ¿ya? Y muy bien, Paulina, que ella nos coloca, ¿cierto? Acá, que la 6 era discurso del comentario porque opina, ¿cierto? Sobre algo, ¿ya? Opina, explica algo. Muy bien, ¿ya? Ya. Sigamos animándonos, quedan solo 4 ejercicios, pero necesito que les quede clarito, pero ya tenemos varias distinciones. Las personas se caracterizan, por lo tanto, nunca cuando se describa, o sea, cuando, perdón, cuando se hable de una persona física o psicológicamente, nunca será descripción, siempre será caracterización. La narración es una historia, ¿ya? El discurso del comentario es cuando se opina sobre algo. Y la definición es cuando se dice qué es tal cosa, ¿ya? Ahí tenemos, 7 y 8. Piénsenla bien, las 7, Paulina. ¿Qué dijimos recién? ¿Qué cosas se describen? ¿Qué cosas a quiénes se caracteriza? Eso sí, eso sí. Muy bien, Paulina. Vamos a dar un minuto más, porque Paulina ya ha dado las respuestas y están las dos correctas. Ya las vamos a explicar. Vamos a dejar que termine el resto.
Bien. Aparte de Miriam, Paulina ya dio la respuesta correcta. ¿Quién más se anima a decir cuál sería la número 7? ¿Cómo está presentado este párrafo? Este texto expositivo. Difícil sería hallar un transeúnte de aspecto más miserable. Era un hombre de mediana, fíjense, era un hombre de mediana estatura, robusto, de unos 46 a 48 años. Una gorra de cuero, visera calada hasta los ojos, ocultaba en parte su rostro tostado por el sol y todo cubierto de sudor. Su camisa, de una tela gruesa y amarillenta, dejaba ver su velludo pecho. Llevaba una corbata retorcida como una cuerda, un pantalón azul usado y roto, una vieja chaqueta gris hecha jirones, un morral de soldado a la espalda, bien repleto, bien cerrado y nuevo. En la mano un enorme palo nudoso, los pies sin medias, calzados con gruesos zapatos claveteados. ¿De quién se está hablando en ese texto? ¿De quién se está hablando en ese texto? ¿De un lugar? ¿De un objeto? ¿De una persona? ¿De quién se está hablando? ¿Una persona? Bien, de una persona, bien Nati, bien Abigail, bien Paulina, de una persona, ahí se dice que tendrá 40 y tantos años, en fin. Por lo tanto, no es una definición, no es una descripción. Acuérdense que cuando se habla de persona, al tiro hablamos de una caracterización. Al tiro, ni siquiera tienen que pensarlo mucho, ¿ya? Porque se está describiendo, perdón, sí, se está describiendo una persona, por lo tanto es una caracterización, porque se describen las cosas, los lugares, los objetos. Las personas se caracterizan, ¿ya? Entonces la alternativa es la C. Y la última, fíjense, ¿qué es la metacognición? Aquí faltó los 2 puntos. Dice, manera de aprender a razonar sobre el propio razonamiento, aplicación del pensamiento al acto de pensar, aprender a aprender, es mejorar la actividad y las tareas intelectuales que uno lleva a cabo usando la reflexión para orientarlas y seguramente una buena ejecución. ¿Se está definiendo algo? Claro Sí, que sí, se está definiendo. ¿Qué cosa se está definiendo? ¿Qué palabra se está definiendo? esa palabra bien Es rara, la metacognición, aquello que está más allá del conocimiento. Meta es más allá. Aquella meta es un prefijo griego, ¿cierto? Que significa más allá. Lo que está más allá del conocimiento. Muy bien, es una definición, ¿ya? Vamos muy bien. Y la última, ya. Con esto ya podemos decir que vamos entendiendo, ¿cierto? Los la microestructura del texto expositivo. Veamos estas 2 últimas, ¿sí?
¿Ya? ¿Podemos revisar? ¿Qué me dicen? Vamos a dar un minuto más y revisamos, ¿les parece? Bien, revisemos, ¿les parece? Y anímense. 9. A la mañana siguiente, Enrique amaneció resfriado. El viejo, que lo sintió estornudar en la madrugada, no dijo nada. En el fondo, sin embargo, presentía una catástrofe. Si Enrique enfermaba, ¿quién se ocuparía de Pascual? La voracidad del cerdo crecía con su gordura. Gruñía por las tardes con el hocico enterrado en el fango. Del corralón de Nemesio, que vivía a una cuadra, se habían venido a quejar. Al segundo día sucedió lo inevitable. Enrique no se pudo levantar. Había tosido toda la noche y la mañana lo sorprendió temblando, quemado por la fiebre. ¿Se está definiendo algo? ¿Algún concepto? No, ¿Se está describiendo algo? tampoco. ¿Se está caracterizando a una persona? No, No. ¿Se está narrando una historia? Sí. sí, Eso es una narración. Muy bien. sí. Es un relato, es como un Sí. cuento. Eso es una narración. Muy bien. Y la última, vamos súper bien. Corazón delator. Esto es una obra, ¿eh? Corazón delator, por eso está con subrayada. Trata de un hombre cortés, atento, noble, nervioso y que tiene una de las pocas demencias que se pueden encontrar en personas. Presume de obsesión por esas cosas de la vida, las menos notables, las más irritantes. Está hablando de una obra. ¿Qué será eso? Está valorando, está apreciando una obra. ¿Qué será eso? ¿Una definición, una descripción, caracterización, narración o un comentario, discurso del comentario? Curso del comentario. Muy bien, porque habla de una obra y dice que ahí trata de tal cosa, ¿ya? O sea, está dando su opinión, ¿ya? Bien. ¿Cómo estamos? ¿Se entiende un poco más estos tipos, cierto, de lo del texto expositivo? Bien. Sí, profesora. Ya, muy bien. Vuelvo a reiterarles, la próxima semana ustedes tienen los ensayos, el segundo ensayo, ¿ya? Pero en mi asignatura conmigo van a tener clases, ¿ya? Para que le avisen al resto de los compañeros. Va a ser en la única asignatura que van a tener clase, porque el 4 de septiembre yo no puedo estar porque voy a andar por ahí trasladándome a Santiago, voy a ir viajando, ¿ya? Entonces, para no perder y usar los mismos días, porque ustedes para el ensayo en realidad no necesitan ingresar siquiera a la clase porque ustedes rinden, ¿cierto?, su examen y después nosotros lo revisamos, hacemos la retroalimentación y con eso, con el hecho ustedes